Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Tus palabras en mi boca. Y leemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículos del 4 al 9. Y dice la palabra de Dios: Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Por eso tus palabras en mi boca, las palabras de Dios en mi boca. ¿Y por qué este tiempo con Dios para meditar todo el día? Bien temprano, orando, el Señor me enseñaba cómo a veces no sabemos qué decir, a veces no sabemos cómo orar, a veces callamos, entramos a orar y no sabemos qué decir. A veces necesitamos reprender tal vez al enemigo, necesitamos reprender algo que se pone en nuestra vida y no sabemos cómo es. A veces nos rodea alguien que nos pregunta de Dios y nos hace cuestionamientos o preguntas, como sea, y no sabemos qué decir para enseñar. Tal vez a veces puede pasar que en casa, en hogar, en el trabajo, necesitamos decir algo para que no haya injusticia y no sabemos cómo decirlo porque tal vez no tenemos el tono adecuado, no tenemos la sabiduría para sabernos dar a entender. Por eso necesitamos las palabras de Dios en nuestra boca, porque sí que es difícil ser padre. He escuchado mucho y yo también lo dije, es que ninguno nacemos con un manual para ser padre o un manual para ser esposo. Pero Dios me enseñó que sí había un manual, lo que pasa es que el mundo no lo quiere conocer. Antes de casarnos realmente deberíamos conocer de la palabra de Dios para saber a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer y cómo vamos a vivir en un hogar, cómo vamos a llevar esta relación, cómo vamos a salir adelante, porque solamente la palabra de Dios nos muestra ello. ¿Cómo vamos a hacer cuando seamos padres? ¿Cómo llevaremos a nuestros hijos? En las etapas duras, ¿cómo los confrontaremos? ¿Cómo los disciplinaremos también? Porque a veces creemos que no disciplinar es amar. Y dice la palabra de Dios que el que no corrige a su hijo lo aborrece. ¿Qué palabras usar? ¿Qué hablo, Dios, para cuando hay cosas injustas en mi entorno? Cuando yo no sé decir, soy imprudente, pero quiero decir algo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo puedo hablar para poder ser líder? Señor, siento que me llamaste a liderar algo, pero no tengo palabras, soy tímido, tal vez tengo una baja autoestima o tal vez soy tan orgulloso. Pero ¿cómo hago? Y esta frase es de muchos, no sé qué hacer, no sé qué decir, qué hago en esta instancia, pero ¿qué le digo? Y por eso es que vienen muchas consejerías, por eso nuestro mayor consejero es Jesucristo. Admirable consejero, dice la palabra de Dios. Pero hoy, tus palabras en mi boca, las palabras de Dios en nuestra boca. Y es hermoso ver cuando leemos esto en Nueva Traducción Viviente, dice que el Señor le dijo: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Es increíble ver cómo Dios nos planeó. Nosotros no somos una casualidad de papá y mamá, o tal vez algunos podrán venir de una violación, o tal vez y creer que no son parte del propósito de Dios. Dios sabía el día exacto en el que tú y yo íbamos a nacer. Él es omnisciente. Dice que antes de que te formase en el vientre te conocí. Yo te formé. Dios nos conoce. Dios fue quien nos hizo, no nuestra madre ni nuestro padre. Ellos prestaron un vientre, un esperma, un óvulo, pero quien nos hizo, quien nos formó fue Dios. Y antes de que nosotros naciésemos en el vientre de nuestra madre, dice, nos santificó. Santificar es apartar con un propósito.
Dice, antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. ¿Cómo Dios hace eso hasta ahora sin haber nacido? Porque Él es Dios, Él nos conoce. Él sabe quiénes le aceptamos como Señor y Salvador y quiénes no le aceptamos como Señor y Salvador. Por eso vino a morir a la cruz por todos los que le aceptamos y le recibimos como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro suficiente Salvador personal. El Señor, hablándole, Jeremías decía, Señor, yo no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Aquí él tenía 20 años, no era que fuera demasiado jóvenes. Y él le dijo, no digas soy demasiado joven, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó la boca de Jeremías y le dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Dios puso autoridad en nuestras palabras. Por eso la palabra de Dios tiene poder. Y las palabras de Dios están en nuestra boca para lanzarlas con autoridad en nuestra vida, para vivir conforme a ellas. Porque recordemos que Dios no es fiel a nosotros, sino Dios es fiel a sus palabras, a su palabra. Y es hermoso y venía a mi mente y ahorita traté de hacer un cálculo, una suma. Yo, antes de ser ordenado, muchos años atrás, yo decía, el día que tenga que predicar en una iglesia, ¿cómo haré para todos los domingos tener una palabra? ¿Cómo haré si es difícil sacar un tema, si es difícil predicar? Dios mío, ayúdame. Y por eso me preparaba y estudiaba más y más y tenía como esa ansiedad de cómo voy a hacer. Y cuando llegó el tiempo, yo dije, Dios, ayúdame, porque no sé qué hablar durante todos los domingos. Pero bueno, Dios después puso en mi corazón esto que tú estás escuchando, un tiempo con Dios para meditar todo el día, que ya lleva más de un año, ya lleva casi 1 año y 8 meses que estamos haciendo los audios como iglesia. Y haciendo un cálculo aproximado entre las prédicas que doy a diario con los devocionales, entre lo que predico los martes en el grupo de oración, los jueves en el discipulado, los domingos en la predicación y entre las invitaciones que me hacen diferentes personas a casas, también donde tengo que ir a velorios, a muchos lugares que tengo que preparar una palabra, al año saco más de 500 predicaciones. Y yo en un tiempo decía, Señor, ¿cómo voy a hacer? Y me doy cuenta que hoy en día todavía hay mucha palabra por enseñar, porque Dios ha puesto mucha palabra en mi boca. Entonces, alguno podrá decir, bueno, ese es tu caso, tú eres pastor, Dios te preparó, te formó, te apartó y puso en tu boca. No, Dios puso en la boca de todos. Recuerda que todos somos llamados a hablar de la palabra de Dios, porque la gran comisión es para toda la iglesia, no solamente para un pastor. Pero aparte de nuestra vida como iglesia, también necesitamos siempre tener palabra de Dios en nuestra boca para todo lo que hablé anteriormente, para poder saber llevar nuestro hogar, para poder saber llevar nuestros hijos, para poder tener una palabra específica de parte de Dios, para poder hablar con un jefe, para poder hablar tal vez dentro de nuestro trabajo, de nuestro entorno, para poder liderar, para poder llevar muchos aspectos de nuestra vida. Necesitamos palabras sabias. Dios compara mucho la necedad con la sabiduría. Y obviamente habla que el que habla con palabras necias destruye su vida y destruye lo que está a su alrededor. Por eso es importante las palabras, porque también dice tu palabra, que son como miel para nuestra vida, la palabra de Dios. Por eso no solamente para los que somos pastores, sino para todos los que somos hijos de Dios, necesitamos entender que somos un propósito divino antes de nacer en las manos de Dios, que Dios nos conoce, que Dios nos formó, que Dios nos apartó, que Dios nos santificó, que Dios nos dio para que habláramos de Él a todas las naciones. Donde Dios nos permita hablar, nosotros no negamos que somos hijos de Dios. Y tal vez diremos igual que Jeremías, yo no sé hablar, soy muy joven.
Y tal vez él aquí no hablaba de joven de edad. Tal vez algunos dirán, sé muy poco de Dios, hasta ahora llevo poco en la iglesia, hasta ahora he aprendido poco. Pero sabes, con a veces pocas palabras podemos hacernos dar a entender más que muchas palabras necias, que lo único que hacen es destruir. Por eso no digamos, somos niños como Jeremías, no puedo, ¿yo qué voy a hablar? ¿Y ahora qué voy a decir? ¿Cómo hago, Señor? Porque Dios también ha extendido su mano preciosa sobre nuestra boca, sobre todos los que hemos nacido de nuevo. Y Dios también nos ha dicho, mis palabras las he puesto en tu boca para que me des a conocer. Necesitamos entender que la palabra de Dios habita en nosotros. Por eso Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, habite, viva, se hospede en abundancia, no dice poca. Necesitamos tener una disciplina de poder memorizar, necesitamos una disciplina de podernos discipular, necesitamos una disciplina de podernos congregar, necesitamos una disciplina de poder tener un devocional donde leemos la palabra y aprendemos de ella. Por eso concluyo diciendo, las palabras de Dios no solamente están en mi boca, también están en la tuya, úsalas. Oremos. Padre hermoso, gracias por este día. Gracias por tu palabra, gracias por tu llamado para todos nosotros, Dios, porque todos tenemos un llamado. Y gracias, bendito Dios, porque sé que hay muchos que tal vez no son vistos, pero que enseñan, evangelizan, predican, comparten un mensaje, llevan a las iglesias locales, dan un teléfono, ubican, tratan de guiarlos hacia un don ministerial y bendecimos cada persona secreta, esos secretos evangelistas que muchos no conocen, pero que hacen obra con los pocos que están a su alrededor. Y tú eres galardonador de todos ellos también, Dios, porque buscan tu reino y tu justicia a través de predicar tu mensaje, Dios. Gracias, Dios, porque son personas que la tienen clara, Dios. Personas que no se avergüenzan de compartir tu palabra, no se avergüenzan de compartir un audio, no se avergüenzan de decir, quiero que escuches a alguien hablar de Dios porque fue lo que cambió mi vida. No se avergüenzan de decir, soy diferente y ya vivo de una manera totalmente distinta porque eso es lo que agrada a Dios. Gracias, precioso Dios, por cada persona en la cual también has puesto tus palabras en su boca y que ellos lo han entendido. Y a los que no lo han entendido, Dios, hoy con este tiempo con Dios para meditar todo el día, que podamos entender que también tus palabras están en nosotros, Dios. Quita todo temor en el nombre de Jesús y ayúdanos a predicar, porque el tiempo se acorta y tendremos un día que dar cuentas de esto también. Gracias, papá lindo, por esta palabra. Te amamos, te bendecimos y dejamos esta mañana y este día en tus preciosas manos orando a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.